Buenas noches, mi nombre es Aldana Alberti, soy residente de segundo año de la residencia de clínica médica del Policlínico Neuquén y hoy voy a hablar acerca del equilibrio hídrico y electrolítico, acerca de su fisiología, alteraciones y el manejo clínico de las mismas. Bueno, para empezar es importante saber que todos los líquidos del organismo, tanto intra como extracelulares, son diluciones o soluciones compuestas por electrolitos. Su concentración adecuada y su volumen es muy importante para la vida, ya que se producen numerosas actividades enzimáticas y electrofisiológicas gracias a las mismas. Así, el riñón es un órgano muy importante que participa en el equilibrio hidroelectrolítico y permite que haya una adecuada concentración y distribución de los líquidos y de los electrolitos en todos los compartimientos del organismo. Bueno, en cuanto a las alteraciones voy a hablar de aquellas que están relacionadas al metabolismo hidrosalino. En cuanto a la osmorregulación y la distribución del volumen que les explicaba anteriormente, y de la alteración de los electrolitos, principalmente del sodio y del potasio. Bueno, es importante saber que en el adulto sano el 60% del peso corporal está compuesto por agua. De eso en las mujeres desciende un 50% y en las personas mayores de 60 años a un 45 a 50%. De ese 60%, el 40% corresponde al líquido intracelular y el 20% al espacio extracelular. De ese 20%, el 15% del espacio extracelular está compuesto por el espacio intersticial y el 5% por el espacio intravascular. Los electrolitos que forman parte del espacio intracelular, es decir, que predominan, son el potasio, el fósforo, el magnesio y las proteínas, y del espacio extracelular, por el contrario, el sodio, el cloro, el calcio y el bicarbonato. La distribución de los electrolitos entre los compartimentos extra e intracelulares se produce a partir de proteínas que se encuentran en la membrana plasmática, principalmente la bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es mantener bajas concentraciones de sodio en la célula y altas fuera de la misma, y altas concentraciones de sodio dentro de la célula y bajas fuera de la misma. Y en cuanto a la relación entre el espacio intersticial e intravascular, es importante destacar el transporte pasivo de los electrolitos, principalmente el pasaje del agua a partir de las acuaporinas, que permiten el pasaje justamente del agua según la osmolaridad de los compartimientos. Ahí aparece el término de osmolaridad, que es la medida del número total de solutos en una solución. Esto depende de solutos osmóticamente activos, principalmente el sodio, la glucosa y la urea, que van a determinar el pasaje del agua, como dije anteriormente, según la diferencia de concentración. Es decir, si de un lado, por ejemplo del espacio extracelular, tenemos mayor presencia de sodio, el agua va a pasar del compartimento intracelular al extracelular para mantener una dilución equilibrada de ambos lados. El valor normal de la osmolaridad plasmática es de 2,85 a 2,95 miliosmoles por kilogramo. Después hay que tener en cuenta que, a pesar de que existen variaciones en la ingesta de solutos y de agua entre los distintos organismos, el cuerpo se encarga de mantener un equilibrio fisiológico dentro del mismo, a partir de
la adecuada utilización de los electrolitos que sean importantes por las células y la excreción del exceso de los mismos. Así, existen numerosos receptores, tanto varoreceptores como quimiorreceptores. Tenemos los receptores que se encuentran en el tálamo, que van a sensar la osmolaridad plasmática, que lo que hacen es al poder sensar que hay hipertonicidad o represión del volumen, van a estimular la hormona antidiurética en los riñones, que van a actuar en el túbulo colector del riñón, justamente para poder absorber agua que iría a ser eliminada por la orina, para que justamente aumente el volumen y aparezca un equilibrio en la osmolaridad plasmática, digamos, que no haya una hipertonicidad. El riñón, como les decía, es un órgano muy importante que actúa reajustando la excreción urinaria de sodio. Si justamente hay un exceso de sodio, este va a ser eliminado por el riñón siempre y cuando se encuentre sano, y si no, también va a haber una reabsorción del mismo o también así del agua. Bueno, en cuanto a las alteraciones, vamos a empezar con las del metabolismo del agua, que tenemos reducción o exceso de volumen. En cuanto a la reducción, tenemos la deshidratación y la depresión del volumen extracelular. En cuanto a la deshidratación, hay un déficit de agua, principalmente intracelular y no de sodio, que no produce justamente alteraciones intravasculares, por lo cual los síntomas no van a ser de hipovolemia, sino que va a aparecer sed, hipernatremia, es decir, va a haber un estado de hipertonicidad, confusión, coma y parálisis respiratoria. En cambio, en el caso de la depresión de volumen extracelular, va a ser principalmente en el espacio intravascular y es pérdida de sodio y agua. Entonces, en este caso sí va a haber signos de hipovolemia. Y el organismo va a activar una serie de sistemas para poder mantener una presión arterial adecuada para la perfusión de todos los órganos del sistema del organismo. Así va a haber un aumento de la hormona antidiurética, como expliqué anteriormente, sensada por los quimiorreceptores en el hipotálamo. Después va a haber un aumento de la renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático y una disminución del factor natriurético auricular. Así va a haber una disminución de la excreción urinaria de agua, va a aumentar la sed y la ingesta de agua, por lo tanto, disminuye el filtrado glomerular, lo que permite una mayor reabsorción de sodio y una disminución de la excreción de la misma, y va a haber vasoconstricción y taquicardia. Bueno, en cuanto a las causas de reducción del volumen extracelular, tenemos principalmente las gastrointestinales, que son las pérdidas extrarrenales por vómitos y diarrea, que en menor medida se pueden producir por vía cutánea, por quemaduras o alguna dermatitis. Después también se producen por pérdidas de sangre, principalmente hemorragias de cualquier origen, pérdidas renales por diuréticos, diuresis osmótica, hipoaldosteronismo, diabetes insípida, y también puede haber una acumulación de líquido intersticial patológica que se produzca, por ejemplo, por peritonitis o pancreatitis, en este caso lo llamaríamos tercer espacio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, depende de la gravedad, obviamente, y de la velocidad de instauración. Van a aparecer síntomas iniciales como sed, náuseas, debilidad, fatiga, y después, a medida que se pierda más volemia, digamos, va a aparecer hipotensión, taquicardia,
mareos, oliguria y shock hipovolémico. En lo que vamos a ver los médicos va a ser sequedad de piel y mucosa, taquicardia, hipotensión, disminución de la presión venosa central y pérdida de peso. Para el diagnóstico podemos hacer un laboratorio donde vamos a ver que el hematocrito, si está disminuido, nos va a guiar más por la pérdida de sangre. En cambio, si está aumentado, tenemos que diferenciar las pérdidas renales de las extrarrenales según el sodio urinario. Si tenemos un sodio urinario mayor de 20 miliequivalentes, vamos a pensar en pérdidas renales. Y en cuanto al estado de ácido-base, si tenemos una acidosis metabólica, pensaríamos en una cetoacidosis diabética, un hipoaldosteronismo, una nefropatía perdedora de sal. En cambio, si tenemos una alcalosis metabólica, pensaríamos en un diurético. Y en cuanto a las pérdidas extrarrenales, también nos vamos a guiar según el estado ácido-base. En caso de acidosis metabólica, podemos pensar en diarreas o fístulas intestinales, y en caso de alcalosis, vómitos o aspiración nasogástrica. En cuanto al tratamiento, vamos a tratar de corregir los trastornos hidroelectrolíticos y ácido-básicos subyacentes para que justamente se respete o lleguemos a este equilibrio del que hablábamos anteriormente. Para esto tenemos que ver la gravedad de la hipovolemia. Si es leve, podemos optar por la vía oral. Para casos leves, como dije anteriormente, por sales de rehidratación oral o simplemente agua. Y si son casos moderados o graves, por vía intravenosa. Para eso tenemos distintos tipos de soluciones. Tenemos isotónicas, como el suero salino de 0,9%, el Ringer lactato. Tenemos hipotónicas como el suero glucosado o coloides como la albúmina. Siempre se prefiere las soluciones isotónicas como el suero salino del 0,9%, teniendo en cuenta que pueden producir acidosis metabólica, también puede producir hipercloremia y vasoconstricción renal con la consiguiente disminución del filtrado glomerular. Bueno, por otro lado, tenemos el aumento del volumen extracelular que nos habla de los edemas. Estos pueden ser por incremento de la presión hidrostática o de la disminución de la presión oncótica dentro de la vasculatura, que nos habla de las fuerzas de Starling, o por un aumento de la permeabilidad capilar o de una obstrucción linfática. Así tenemos edemas localizados o generalizados. Los localizados van a ser producidos, por ejemplo, por una obstrucción venosa, por trombosis, por ejemplo, o una obstrucción linfática por algún tumor. Después tenemos aumento de la permeabilidad en caso de quemaduras, celulitis, traumatismos. Y en edemas generalizados tenemos que tener en cuenta que hay edemas de infrallenado o de sobrellenado. En el caso de los edemas por infrallenado, tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática o síndrome nefrótico, que en estos casos puede haber disminución del gasto cardíaco o vasodilatación periférica de las arterias, lo que se traduce en una hipoperfusión renal. Así el riñón va a interpretar que necesita aumentar la volemia y va a reabsorber agua y sodio, acumulándolo en el espacio extracelular y así formándose edemas. En cambio, en los edemas por sobrellenado, la alteración primaria es del riñón y puede producirse por una insuficiencia renal o una glomerulonefritis aguda, que lo que va a hacer se va a producir por una alteración justamente de esta función del riñón para eliminar exceso de soluto y de agua, y se va a producir un edema concomitante. Bueno, esto es lo que les explicaba anteriormente. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, los edemas que son más localizados pueden traer complicaciones, por ejemplo, dolor, celulitis o trombosis de la zona. En cambio, en los que son más generalizados, pueden producir
una ascitis que produce disnea o reflujo, incluso puede producir peritonitis. También puede haber hipertensión arterial y edema agudo de pulmón. Y esto lo podemos ir, digamos, midiendo por el incremento del peso corporal. Bueno, para el manejo de los edemas tenemos que tener en cuenta que hay que tratar primeramente la etiología del mismo. Como medida en común es importante el reposo, elevación de las extremidades o colocar de vendajes elásticos para aumentar el retorno venoso y así disminuir los sistemas que se encuentran activados para poder, digamos, reabsorber más agua y sodio en el caso de los edemas por infrallenado. Esto va a mejorar la sintomatología. Y luego tenemos el uso de diuréticos, que tenemos que tener en cuenta que el paciente tome realmente los fármacos que le damos. En el caso de que tenga insuficiencia renal o alguna alteración renal, deberíamos aumentar la dosis o disminuir el intervalo entre los mismos. En cambio, digamos, si el paciente es resistente a la vía oral, podemos usar la vía endovenosa, que se puede hacer en diuréticos en bolo o en una dosis continua, en un goteo continuo por bomba. Y en caso de que esto no sea útil, también se puede asociar un diurético tiacídico, por ejemplo a uno de ASA, para que hagan sinergia, ya que por ejemplo la furosemida que actúa en el de ASA, luego quizás si en el túbulo distal, contorneo distal del glomérulo se reabsorbe sodio, va a contrarrestar, digamos, el trabajo del diurético de ASA. Entonces, bloqueando ambos canales, digamos, podría ser más beneficioso. Bueno, ahora vamos a empezar con las alteraciones relacionadas a los electrolitos. Empezamos con el sodio y tenemos la hiponatremia en primer lugar. La hiponatremia se traduce como la concentración plasmática de sodio inferior a 135 miliequivalentes. Según el valor del mismo podemos dividirlo en leve de 135 a 130 milimoles por litro, moderado de 125 a 130 y severa de menos de 125. Para hacer este diagnóstico siempre hay que descartar que no se trate de una pseudo-hiponatremia, que puede producirse, por ejemplo, en pacientes que tienen hipertrigliceridemias o hiperproteinemias, que esto se traduce por moléculas con elevado peso molecular que disminuyen en cierto porcentaje relativo el volumen de agua y por este motivo también de sodio. Así el sodio plasmático está disminuido en su valor, pero en cuanto a la relación con el agua se encuentra en un adecuado equilibrio, es decir, la osmolaridad se encuentra normal. En cambio, también podemos tener casos en el que la osmolaridad esté elevada, por ejemplo, ante la presencia de solutos osmóticamente activos como la glucosa, que va a traer más agua y esto va a diluir el sodio, entonces también vamos a tener una hiponatremia dilucional, pero con una osmolaridad elevada por la glucosa. Bueno, en cuanto a la hiponatremia podemos dividir a la misma como un déficit mixto, disminución de sodio y de agua, exceso de agua únicamente o exceso de agua y de sodio en conjunto. En caso de que tengamos un déficit mixto, vamos a tener un volumen extracelular disminuido, es decir, vamos a tener una hipovolemia. Como les contaba anteriormente, tenemos algunas pérdidas extrarrenales en el que el sodio urinario es menor a 10 miliequivalentes por litro, como los vómitos, las diarreas, o sea, pérdidas gastrointestinales o por tercer espacio o por vía cutánea como las quemaduras. En cambio, después tenemos las pérdidas renales, por ejemplo, la utilización de diuréticos, principalmente los tiacídicos, la enfermedad de Addison con una disminución de la aldosterona, la nefritis perdedora de sal,
que podemos tener, por ejemplo, una nefropatía tubular intersticial o una insuficiencia renal grave en la que se pierde sodio y agua en conjunto porque hay una incapacidad de concentrar la orina. Después también tenemos la diuresis osmótica, que por ejemplo las hiperglucemias, como la glucosa es osmóticamente activa, se elimina y con ella arrastra sodio, agua y sodio. En caso de que el paciente tenga acceso al agua, se va a producir una hiponatremia. Después tenemos exceso de agua, en el que el volumen extracelular se encuentra aumentado, pero no se produce edema. Este es un caso raro, principalmente por el síndrome el SIHAD, que es el síndrome de liberación inadecuada de aldosterona, de hormona antidiurética, que lo que va a hacer es producir un aumento de la producción o la liberación de esta hormona antidiurética, con la consiguiente reabsorción de agua y no de sodio. Entonces lo que va a pasar es que no se van a producir edemas, ya que no está acompañado de un aumento del sodio, sino que ese agua va a pasar hacia la zona intracelular. Esto se produce, es raro y no se conoce bien el mecanismo, pero se piensa que puede ser por tumores secretores de hormona antidiurética o alteraciones a nivel del sistema nervioso central, o por el consumo de ciertos fármacos como la amiodarona, la sertralina, la ciprofloxacina. También puede ser producido por estrés, hipotiroidismo grave y déficit de glucocorticoides. Y después tenemos exceso de agua y de sodio, que en este caso sí va a producir edemas, como expliqué anteriormente, que pueden ser por infrallenado o por sobrellenado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, van a ser producidas principalmente por edema cerebral, ya que como vamos a tener sodio bajo extracelular, el agua va a ingresar a la célula y esto va a producir síntomas neurológicos graves, según obviamente la velocidad de instauración y la intensidad de la hiponatremia. Primero aparecen cefaleas, náuseas, letargia, convulsiones y puede aparecer coma. Y en caso de hiponatremias crónicas, estos síntomas no van a ser tan intensos, digamos, ya que existen unos idiosmoles, que son solutos osmóticamente activos que generan las células, principalmente del sistema nervioso, para protegerse del edema cerebral. En este caso van a estar desactivados para que no se produzca. Y después, hay que saber que igualmente las hiponatremias crónicas no son gratis, digamos. Estas tienen efecto negativo sobre la función cognitiva y la estabilidad de la marcha. Puede producir numerosas caídas. En cuanto al tratamiento de la hiponatremia, como les explicaba, hay que ver si la velocidad de instauración. En caso de que sea una hiponatremia aguda sintomática, vamos a hacer una reposición con suero salino hipertónico al 3% para aumentar el sodio plasmático rápidamente. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Vamos a tener como objetivo inicial aumentar de 4 a 6 miliequivalentes de sodio en 6 horas. Se puede hacer en bolos de 100 a 150 mililitros de solución hipertónica de sodio al 3% cada 10 minutos, con un máximo de 3 bolos, sin superar los 10 miliequivalentes en 24 horas y los 18 en 48 horas. Después, en el caso de las hiponatremias crónicas, se hace una forma lenta para evitar el síndrome de desmielinización osmótica, que se produce cuando por equivocación se hace un suplemento de sodio rápidamente, que lo que hace es hacer que el agua dentro de las células de la vaina de mielina se vaya hacia el espacio extracelular y se produzca una alteración de la misma irreversible,
que puede producir parálisis, convulsiones e incluso coma. Se produce principalmente en los pacientes que tienen alcoholismo y desnutrición. Para poder saber con qué velocidad hacerlo, vamos a hacer una fórmula donde se va a calcular la cantidad de sodio que hay que reponer. De esta fórmula, el resultado que nos va a dar, vamos a reponer el 50% en 24 horas y luego vamos a ir chequeando con el laboratorio cómo está haciendo, digamos, el tratamiento. Se eligen soluciones isotónicas para la hipovolemia para poder estabilizarla, y luego se puede seguir con soluciones hipotónicas. En el caso de síndrome inadecuado de liberación de hormona antidiurética, podemos usar los baptanes, que son bloqueadores del receptor B2, que es el que se va a unir a la hormona antidiurética para estimular a las acuaponinas y permitir el pasaje de agua y de la reabsorción a nivel del túbulo colector del riñón. Entonces, al bloquearlo se va a evitar esta acción. Después, bueno, tenemos la hipernatremia, que es más rara que la hiponatremia. Se traduce como la concentración plasmática de sodio superior a 145. Tenemos hipernatremia leve de 145 a 150, moderada de 150 a 170 y severa más de 170. Y se produce por una reducción, una limitación de la capacidad de concentración urinaria o un balance positivo excesivo de sal. Acá también tenemos pérdidas mixtas de agua y en menor medida de sodio, en que el volumen extracelular está disminuido, pérdidas de agua únicamente y exceso de sodio. En el caso de las pérdidas mixtas, tenemos por ejemplo pérdidas renales con diuréticos de asa o diuresis osmótica, como les explicaba anteriormente, pero en este caso en personas que no tienen acceso al agua, por ejemplo en pacientes adultos con demencia, se va a producir una hipernatremia. Y en caso de pérdidas extrarrenales, es frecuente la diarrea en los niños, que pierden por lo general más agua que sodio o sudoración excesiva. Después tenemos pérdidas de agua más que de sodio. El sodio va a estar normal. Por ejemplo, la diabetes insípida, que puede ser central o nefrogénica. Diabetes insípida central puede ser producida por alteraciones a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo tumores, traumatismos e infecciones, donde no se libera la hormona antidiurética, por lo tanto no se va a reabsorber agua, se va a perder. Y nefrogénica se produce por una resistencia de la función de la hormona antidiurética en el riñón. Muchas veces la diabetes insípida central puede estar acompañada de una hipodipsia central, en el que hay una alteración en el centro de la sed. Y también puede haber pérdidas extrarrenales, cutáneas o respiratorias insensibles. Y bueno, en caso de exceso de sodio puede ser de forma iatrogénica, por ejemplo, cuando un paciente está internado o que tiene un plan de hidratación, o por ejemplo por un hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cushing. Después tenemos, estas son las causas que explicaba anteriormente, y en cuanto a las manifestaciones clínicas de la misma, también depende de la intensidad y la velocidad de instauración. En cuanto a los síntomas, por lo general aparecen cuando el sodio es más de 160 y suelen ser neurológicos y producir irritabilidad, convulsiones, coma, y justamente se produce por la deshidratación cerebral, ya que el agua que está dentro de la célula se va hacia el espacio extracelular donde hay más sodio, y puede producirse alteraciones vasculares con hemorragias. Esto en el caso de que sea más agudo. En caso de que sea crónico, como les explicaba anteriormente, los idiosmoles, que son estas soluciones osmóticamente activas, protegen las células cerebrales de esta deshidratación para que no haya, digamos, tanto cambio de osmolaridad entre los dos compartimientos. Bueno, en cuanto al tratamiento de la hipernatremia, hay que tener en cuenta
que hay que hacer una restauración para prevenir las manifestaciones neurológicas que son los principales síntomas que aparecen. Hay una fórmula para calcular el déficit de agua total y se aconseja no administrar más del 50% de este déficit calculado en las primeras 24 horas. En el caso de que haya una hipernatremia con hipovolemia, como les explicaba anteriormente, primero se resuelve la hipovolemia con soluciones salinas isotónicas y luego con solución hipotónica para corregir la hipernatremia. La corrección debe ser lenta, no debe exceder 1 miliequivalente litro hora o 10 miliequivalentes litro día para evitar justamente el edema cerebral. En caso de que haya una diabetes insípida, se puede instaurar vasopresina, que es justamente la hormona, de forma intramuscular o subcutánea, o pueden haber fármacos que aumentan la acción de la misma o la liberación, como la clorpropamida y el clofibrato. En el caso de que sea nefrogénica, con hacer una dieta hipoproteica e hiposódica y la utilización de diuréticos tiacídicos debería mejorar la sintomatología. Bueno, ahora aparece el metabolismo del potasio, las alteraciones de la misma. En caso de que haya un déficit de la concentración del mismo, va a aparecer la hipopotasemia. Cuando este es inferior a 3,5, podemos decir que es leve, de 3,5 a 3, moderada de 3 a 2,5 y severa menor a 2,5. Y tenemos los porcentajes que corresponden a el potasio total corporal, que en un paciente adulto promedio debería ser de 50-55 miliequivalentes. Bien, bueno. Este se produce por pérdidas excesivas, tanto intestinales como renales, o por una alteración en la redistribución al compartimento intracelular. Por lo general no se produce por falta de ingesta ahora mismo, porque casi todos los alimentos tienen potasio. Muy difícil que se produzca. Bueno, en cuanto a las causas, como decía, tenemos pérdidas extrarrenales de potasio, como vómitos y diarrea, y las renales las podemos dividir con hipertensión arterial o con presión arterial normal. Con hipertensión arterial tenemos aldosteronismo primario, síndrome de Cushing, hipertensión maligna o hiperplasia suprarrenal congénita, y en el caso de que la presión arterial esté normal puede ser acidosis tubular renal, hipomagnesemia. También es muy importante la utilización de fármacos que ingresan el potasio dentro de la célula, como la insulina, los agonistas beta-2 adrenérgicos como el salbutamol, y también, por ejemplo, la parálisis periódica hipopotasémica familiar o la tirotoxicosis pueden producir la hipopotasemia. Bueno, las alteraciones son principalmente neuromusculares y cardíacas. A nivel neuromuscular producen una debilidad muscular con una parálisis arefléxica. A nivel gastrointestinal producen constipación e hilio paralítico y pueden producir insuficiencia respiratoria y rabdomiólisis. En cuanto a las alteraciones cardíacas, producen un aplanamiento de la onda T incluso pueden aparecer arritmias que pueden ser mortales, como la fibrilación o taquicardia ventricular. En los pacientes que toman digitálicos puede aumentar la toxicidad de los mismos y producen una inhibición de la secreción de la insulina y de la aldosterona. En cuanto al manejo de la hipopotasemia, podemos utilizar la vía oral o en la endovenosa, dependiendo qué tan grave es y los síntomas que aparecen. La vía oral la utilizamos mucho en los pacientes que se van de alta, y las que más usamos son el Control K o el K-ON, que son las marcas comerciales, con cloruro de potasio y gluconato de potasio, para casos más leves. En caso de que haya valores más graves o síntomas neuromusculares o cardíacos, preferimos la vía endovenosa, usando el cloruro de potasio. Hay que tener en cuenta que para que el potasio sérico aumente 1 miliequivalente, se requiere el aporte de unos 100 a 200 miliequivalentes de potasio exógeno.
y el total por día recomendado es menor a 200 miliequivalentes día. Hay que hacer siempre un monitoreo de potasio sérico y de magnesio, porque por lo general este magnesio también va a estar disminuido, y en caso de parálisis periódica familiar o tirotoxicosis se puede utilizar beta bloqueantes como el propanolol. Bueno, acá tenemos una guía de cómo hacer una reposición de potasio endovenoso en adultos. Por vía periférica, para evitar la flebitis, se prefiere a una velocidad de 10 miliequivalentes por hora. En vía central, junto con monitorización electrocardiográfica, vamos a poder usarlo a 20 miliequivalentes por hora. Y en casos graves, solo por vía central y por bomba de infusión, podemos llegar hasta 40 miliequivalentes por hora. Como les explicaba, bueno, el déficit estimado es de 10 a 200 miliequivalentes por cada 1 miliequivalente, y no hay que reponerlo todo de una vez, sino que hay que hacerlo de forma fraccionada para evitar alteraciones como arritmias, y controlar obviamente el magnesio y el electrocardiograma. Bueno, después por otro lado tenemos la hiperpotasemia, que es la concentración de potasio sérico superior a 5 miliequivalentes por litro. De 5 a 5,4 va a ser leve, de 5,5 a 5,9 moderada y más de 6 severa. Y es la alteración electrolítica más grave, ya que puede producir arritmias ventriculares fatales. Se produce por un balance positivo de potasio, por un defecto de la eliminación o exceso de aporte, y por la salida de potasio del compartimento intracelular al extracelular. En caso, por ejemplo, de asepsis metabólica o destrucción celular como lisis tumoral, o a partir de ciertos fármacos, pero por lo general suele ser multifactorial. Bueno, también va a producir alteraciones neuromusculares como parestesias, parálisis flácidas e incluso parada respiratoria. Tiene muchas alteraciones a nivel cardíaco, por ejemplo, a partir de un valor de mayor a 6,5 aparecen las tepicudas, de 7 a 8 ya empieza a haber pérdida de la onda P y prolongación del PR, y más de 8 ya suele haber riesgo de arritmias ventriculares. En este caso estimula la secreción de aldosterona e insulina e inhibe la producción de renina. En cuanto al manejo de la hiperpotasemia, tenemos 3 medidas que tenemos que tener en cuenta. Primero, la estabilización miocárdica. En casos graves, lo ideal para tener tiempo de bajar el potasio y evitar justamente la arritmia es administrar gluconato cálcico endovenoso para proteger la excitabilidad del corazón, aumentando el umbral de despolarización del mismo. Esto se hace de 10 a 30 mililitros de gluconato de calcio al 20% en una infusión de 5 minutos, y esto va a tener una acción al minuto. Es transitorio, ya que tiene un efecto de 30 a 60 minutos, y no es que modifica el potasio sérico, sino que protege al miocardio y a la excitabilidad de las células del mismo. Después, bueno, también es importante para que baje el potasio sérico que puede ingresar a las células. Esto lo hacemos principalmente en las internaciones con la solución polarizante, que lo hacemos con 10 unidades de insulina y 250 centímetros cúbicos de dextrosa al 10%, y tiene una actividad muy rápida. Ya a los 15 minutos va a descender el potasio sérico. También se puede usar beta-2 agonistas como el salbutamol, que se puede hacer en forma endovenosa o por nebulización. Por lo general hacemos nebulizaciones de 10 minutos y tiene una acción en los 30 minutos y puede producir taquicardia como reacción adversa. Después se puede usar bicarbonato sódico endovenoso para que ingrese también potasio dentro de la célula, pero tiene un efecto también temporal y aparece a las 3 o 4 horas. Y después, bueno, también es importante la eliminación del potasio, que está en exceso, digamos, en el plasma, y podemos usar diuréticos, principalmente la furosemida, resinas de intercambio catiónico, que se usan más las rectales, que lo que hace es intercambiar sodio por potasio y eliminarlo por las heces.
Y bueno, en casos más graves también se puede hacer diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Por lo general, hay en las emergencias o urgencias se combinan algunas de estas medidas. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Les dejo la bibliografía.